desde el 2016, ha dedicado desde entonces su tiempo y dice su entusiasmo a la historia y a la filosofía. A la historia es otro de los marcos que nos dedicamos aquí a recuperar la tradición de la historia de España. Se dedica también al análisis e investigación del humanismo y del pensamiento. Ha publicado en colaboración en medios de comunicación escritos una nueva experiencia vital que le ha llevado a participar en la fundación, y esto es lo importante también del libro, de la Asociación Civil Vida por Vida, de la que es actualmente vicepresidente y que tiene por objeto, aunque ahora se explicará mucho mejor, el fomento en la sociedad de la donación y el trasplante de órganos y tejidos. Toda su dedicación lo ha culminado con la publicación de su primer libro, nacido recientemente en julio del 23, parece que vio la luz, Izquierda y Derecha, una dialéctica alienante, como pone el título. Déjenme, antes de que le dé la palabra a José Antonio, que presente a José Luis Prusen, que va a actuar no solamente como interviniente para explicar también el papel de la asociación, sino como activador también de un coloquio, o por lo menos para coloquiar con el autor. José Luis Prusen de Blas es periodista riojano y ha trabajado en radio, televisión, prensa y agencias informativas. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Completó su formación con un posgrado de alta dirección en ICADE. Desde el 2003 hasta el 2023 ha sido director del diario La Rioja, medio del que se incorporó en el 1999 como subdirector. Con anterioridad ejerció como director del diario La Crónica de León, jefe de prensa de la Diputación de León, director de informativos de Televisión de León y delegado del Diario de León en la comarca del Bierzo, donde dedicó también parte de su actividad a la docencia como profesor en la Escuela de Turismo de Ponferrada. Retirado también, en la actualidad es vicepresidente con José Antonio de la Asociación Vida por Vida, promueve la donación, como hemos dicho, altruista de órganos y la formación de profesionales implicados en el proceso de donación y trasplante. Asimismo, es patrono de la Fundación España Habitar, desde la que se trata de estimular una reflexión despolitizada sobre el fenómeno de la despoblación del medio rural y colaborador en la construcción de un proyecto colectivo capaz de hacer de la España interior un polo dinámico, próspero, socialmente avanzado e incorporado de forma plena a los patrones económicos y culturales contemporáneos. Estamos ante dos personalidades notables con cierto carácter quijotesco, no tan extraño en España, y vamos a empezar con José Antonio. José Antonio, como sabes, esta es tu casa, naturalmente, y aquí estás para que nos ilustres con tu conocimiento y tus reflexiones. Estupendamente. Buenas tardes, queridos consocios y amigos. En primer lugar, quiero agradecer al Real Casino de Madrid la ocasión que me brinda de celebrar esta presentación en su esplendorosa sede. Ya a su vicesecretario, que hoy nos preside, por su cordial acogida y tan afectuosas y amistosas palabras. En segundo término, agradecer también a José Luis Prusen, excelente amigo e ilustre periodista, con quien comparto vicepresidencia en la Asociación Civil Vida por Vida, por el inmejorable prólogo que ha brindado al libro que hoy presento. Un prólogo que constituye una magnífica síntesis del espíritu con el que ha sido escrito. Una tarea que, si siempre resulta compleja, lo es aún más en un ensayo de las características del mío. Así como por los elogios que le dedica y me dedica, con toda seguridad interpreto como más debidos a la amistad que me profesa que a mis auténticos méritos. Finalmente, quiero extender mi agradecimiento a todos ustedes, queridos consocios y amigos, y muy especialmente a los que me habéis acompañado y soportado pacientemente durante los años que ha durado su gestación. Es una alegría poder compartir con todos vosotros este momento, especialmente importante para mí, ya que constituye el punto final de un proyecto que me ha supuesto más de 2 años de trabajo y esfuerzos. Un tiempo que, además de resultarme muy gratificante, también me ha proporcionado
grandes enseñanzas y aprendizajes. Unas enseñanzas que me han permitido tomar conciencia de muchas cosas que en otro caso nunca habría podido llegar a descubrir, que han posibilitado que mi ensayo venga a ser una especie de memoria de ese pensamiento humanista mío de siempre que finalmente he podido esclarecer y estructurar gracias a ello. Una memoria humanista que, como no podía ser de otra forma, y dicho sea sin ninguna retórica, reivindica al ser humano del Renacimiento, es decir, a ese ser inmanente y trascendente de la persona, esto es, a su íntimo ser metafísico y antropológico. Una categoría sin duda única y universal, pero que lamentable y continuamente ha sido olvidada por todas las ideologías, desde su mismo origen y ya incluso bajo los auspicios de la Ilustración y la Revolución Francesa. Izquierda y derecha, una dialéctica alienante, es una loa y un canto a la filosofía clásica y perenne, aquella que todavía admiraba a la metafísica antes de la llegada del imperio del relativismo de Nietzsche, así como al humanismo cristiano del Renacimiento y a la pervivencia de la civilización grecorromano-cristiana de Occidente. Una pervivencia puesta en peligro por la degeneración causada por las ideologías. De ahí la feroz crítica que les dedico, a ellas, a su madre, la política, y a su antinatura y maldito poder político. Nunca un poder para poder buscar el bien de los demás, esto es, un poder filosófico platónico, sino un poder por el poder a toda costa y como un fin en sí mismo y para sí mismos, absoluto y coercitivo, y siempre pensando en sus desmesuradas ambiciones de riqueza. Un poder tan tiránico y titánico que ni siquiera la democracia ha podido con él, sino que él está terminando con ella, con unas democracias occidentales cada vez más endebles y enfermas, por mucho que los políticos y sus adláteres no se atrevan a decirlo, dados los grandes réditos que les proporcionan. El libro va dedicado y especialmente dirigido a las generaciones de nuestros nietos y de esa gran minoría de buenos y comprometidos padres del hoy, tan indefensos ante la vorágine degenerativa de esta última época. Pretende constituir, con ello, un último y desesperado llamamiento a la lucha sin cuartel de esos valientes padres del hoy por la supervivencia del ser humano del Renacimiento, así como de la civilización occidental, como mejor y hasta único medio de salvaguarda de sus hijos y de su ser inmanente y trascendente, de su fundamental bien ser, cada vez más comprometido y en entredicho, y no solo de su material bienestar. Espero que con la ayuda y guía de José Luis Prusen, el coloquio que entre los dos va a seguir a continuación sirva para entender mejor el contexto de la obra y sus mensajes principales. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Empiezo dando las gracias a don José Ignacio Ruiz por su presentación y por la acogida en este marco extraordinario en el que nos encontramos. Gracias también a ti, José Antonio, por permitirme participar también aquí en Madrid en la presentación de tu libro, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este año. Cuando hace unos días presentábamos en Logroño esta misma obra, comentaba, medio en broma, medio en serio, medio en broma, evidentemente, que nuestro protagonista tal vez estaba en aquel momento asistiendo a algo como su alternativa en el mundo de la creación literaria. En aquel acto que podía haber pasado por la alternativa de Juan Antonio Carro se presentaba pues, como un escritor de largo aliento y profunda reflexión. Y pensando ya en este acto en Madrid, especulábamos también con la broma de que quizá hoy lo que viene a hacer aquí es a confirmar la alternativa, como hacen todos los buenos matadores de toros, que se presentan ante la cátedra, que son ustedes, con la esperanza de que le descubran, seguramente muchos ya lo conocen incluso mejor que yo, y a ser posible incluso que se descubran ante él una vez que escuchen un poco los fundamentos, la profundidad
la intención con la que ha escrito esta obra. Izquierda y derecha, una dialéctica alienante, es una obra muy trabajada, madura, comprometida, profunda y enormemente sincera. En absoluto se trata del resultado de una inspiración efímera, sino que es la expresión redonda del final de un proceso que yo creo que está muy elaborado y en el que se conjugan de manera espléndida la pasión del autor por el derecho, sin duda, unos sólidos fundamentos filosóficos, una minuciosa indagación en las fuentes históricas y, sobre todo, la convicción de que, más allá de las singularidades y de las aspiraciones de cada individuo, la vida en sociedad solo adquiere un sentido completo cuando se formula desde el propósito innegociable de la persecución del bien común. José Antonio se expresa sin complejos, reniega de los eufemismos y de esa tendencia a expresiones encuadrables en lo políticamente correcto que tanto viene a devaluar habitualmente los mensajes. Entiende, en este sentido, que ante las cuestiones que afectan a la convivencia procede manifestarse con una sinceridad cruda, por más que pueda resultar arriesgada en estos tiempos de buenismo impostado y de ciertos alardes victimistas. Como él mismo tendrá la ocasión de explicar, y ya que han puesto la pelota en mi tejado, creo que merece la pena que nos detengamos un momento al presentar esta obra para decir que, en cierto modo, su inspiración inicial parte de una paradoja, la comparación inaguantable entre el egoísmo con el que se maneja la clase política en general y la generosidad de quienes se avienen a comprometerse de manera altruista en el proceso de donación de órganos y de trasplantes. José Ramón Alonso dedica al altruismo un capítulo de su obra La nariz de Charles Darwin y otras historias de la neurociencia, un libro que les recomiendo. En ese ensayo, el autor afirma que el altruismo se considera un término opuesto al egoísmo. Una definición muy sencilla, pero muy contundente. Y añade que el altruismo consiste en poner el bienestar de los demás por encima del nuestro personal, de manera que se convierte en una motivación para ayudar sin esperar recibir ninguna recompensa. En términos biológicos, explica, el altruismo es cuando un animal beneficia a otro causándose a sí mismo una pérdida o un perjuicio. Bueno, pues puedo asegurarles que José Antonio Carro se mueve guiado por ese impulso altruista. Lo hace al reconocer que, en parte, esta obra que hoy presenta está inspirada en la paradoja que advirtió entre esa generosidad de quienes donan sus órganos y sus tejidos y el egoísmo partidista, cuando no personal, con el que se conducen muchos de nuestros políticos. Y se reafirma en ese altruismo al donar a vida por vida la recaudación que se obtenga por la venta de ejemplares de izquierda y derecha, una dialéctica alienante. Me decía que explicara un poquito qué es Vida por Vida. Creo que con los enunciados que ya se han formulado es más que suficiente. Vida por Vida es una asociación que nace de la sociedad civil, sin ánimo de lucro, que creamos en Logroño, un grupo de entusiastas impulsado, todo hay que decirlo, por el coordinador de trasplantes de La Rioja, que es nuestro buen amigo Fernando Martínez Soba, presidente de la asociación. La Rioja pasa, por otra parte, ya que somos pequeños, vamos a presumir de aquello en lo que resultamos grandes. Somos seguramente la comunidad, junto con Cantabria, puntera en España en cuanto a índice de donación de órganos, no de trasplantes, aunque algunos sí que, pero en índice de donación, y desde luego somos la comunidad líder en España en menos negativas a la donación cuando en las salas hospitalarias a los familiares de personas que ya han entrado en muerte cerebral se les pide que donen los órganos de sus seres queridos. Vida por Vida nace con la idea fundamentalmente de impulsar una conciencia que induzca a ser donante de órganos y de tejidos, a impulsar también la formación de las personas que trabajan en el proceso de donación y de trasplantes, es decir, personal fundamentalmente sanitario, pero no solo sanitario. El tercer vicepresidente, comentaba antes con alguien de ustedes al entrar que esta es una asociación que tiene 3 vicepresidentes. Casi estamos a la altura del Gobierno de España, que tiene 4. No hemos llegado a tanto, pero ya nos vinimos arriba según se constituyó la asociación. Bueno, el tercer vicepresidente de la asociación es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja,
Pareja, también participamos en la formación de jueces y de personal que trabaja dentro de la Administración de Justicia en algunas cuestiones realmente complicadas desde el punto de vista jurídico a la hora de gestionar la donación de órganos, que la verdad es una pena que Javier Marca no haya podido venir, porque hubiéramos disfrutado mucho escuchándole y contando algunos de esos casos realmente singulares. Bueno, lo cierto es que nosotros pensamos que el altruismo siempre tiene recompensa, que es un premio que obtienen siempre quienes comparten, y más todavía quienes entienden que compartir conocimientos, como es el caso que ahora nos convoca con José Antonio, es una de esas pocas transacciones en las que quien entrega no se empobrece, sino que, muy al contrario, se siente más y mejor retribuido cuanto más enriquece a los destinatarios de su donación. Como vicepresidente de la Asociación Vida por Vida, José Antonio tenía esa sensibilidad a flor de piel. Sin embargo, y al mismo tiempo, como ciudadano comprometido con el interés colectivo de sus congéneres, no acababa de entender la deriva insoportable de la política una vez que las ideologías se apoderaron del debate público tras desterrar el intercambio de ideas y la búsqueda de consensos como medio para avanzar unidos por el camino hacia la prosperidad. De esa tormenta interior surgió, izquierda y derecha, una dialéctica alienante. ¿Podríamos decir que estamos ante una obra crítica con la deriva de nuestra sociedad hacia una polarización dominada por las ideologías? Bueno, yo creo que sí, sin duda. Todo parece indicar que así es. Sin embargo, me quedo con la idea de que la obra que hoy presenta ante ustedes José Antonio Carro podría interpretarse mejor como un lamento, si quieren, como un quejido, incluso si me apuran, como un desgarro ante la decadencia moral e intelectual que se deduce de algunos comportamientos de la partitocracia, a veces con dramáticas consecuencias. La Real Academia Española define el término partido, en su quinta acepción, como el sustantivo que identifica a un conjunto o agregado de personas que siguen y defienden una misma opinión o causa. La primera acepción de esa misma entrada se refiere a partido como adjetivo, y dice que es un adjetivo adecuado para describir a alguien que es franco, liberal y que reparte con otros lo que tiene. Es lo que nosotros solemos adjudicar a quien decimos que es un buen partido. Este chico es un buen partido, o esta chica es un buen partido. Sin embargo, partido es también el participio del verbo partir, que significa dividir algo en dos o más partes. Y es ahí, tal vez, donde, por desgracia, mejor encaja en el actual momento histórico la comprensión de la tarea a la que parecen entregados nuestros partidos políticos. La de la polarización, la de la división y la de la descalificación del adversario como instrumento para alcanzar y conservar el poder. José Antonio Carro identifica el germen de esa deriva, de esa dialéctica alienante, como él dice, y lo sitúa en las vísperas de la Revolución Francesa, cuando por mera casualidad, digamos geográfica, se acuñaron los términos izquierda y derecha con la carga política que mantienen en nuestros días. A partir de ahí, el autor traza una minuciosa línea histórica y filosófica que da curso a su reflexión. De ello vamos a hablar, precisamente, con José Antonio Carro del Castillo. Como siempre, José Antonio, creo que conviene empezar por el principio. Así que sería interesante conocer esa raíz riojana de la idea que desencadenó el proyecto intelectual que ha culminado en izquierda y derecha, una dialéctica alienante. Esa cavilación sobre vida por vida y la política, ese contraste entre la generosidad de las personas que salvan las vidas de sus congéneres, según sus propias palabras, y la miseria con la que la política, y en este caso abro comillas, la miseria, según dice José Antonio, con la que la política se recrea en satisfacer sus apetitos. Fin de la cita. José Antonio, vayamos a los orígenes. En efecto, como José Luis acaba de comentar, ese fue el toque de salida de este libro. En el prólogo ya anuncio cuál es el origen y su motivación, cuando al principio digo que finalmente un día pude comprender la gran paradoja que representa la vida y la política, así como el aberrante esperpento en que hoy se ha convertido el infecto mundo de esta última. Era aquel un día de diciembre del año 2019, en el que trataba de escribir una columna para un periódico. Y venía esta cavilación que ha comentado José Luis, servida por lo sucedido el 3 de diciembre en el Congreso de los Diputados, en el acto de apertura de la legislatura y del juramento o promesa de los diputados, el acatamiento a la Constitución, un acto convertido en un circo de payasos y equilibristas por los diputados nacionalistas e independentistas vasco-catalanes.
más que acatar o jurar la Constitución, habían conjurado contra ella, con la complacencia de la presidenta del Congreso. Seguro que todos o muchos de vosotros lo recordáis. Los de Bildu votaron por la República Vasca en euskera, claro está. Los independentistas catalanes de Junts o RC por la República Catalana o por la libertad de los presos políticos o hasta por la Constitución de la República Catalana. Mucho menos recordado es, sin embargo, unos sucesos que pasaron en aquellos mismos días. Supone un sideral y atroz contraste con el récord histórico mundial de España en trasplantes de aquellas fechas en un solo día. En un solo día se habían realizado en España 38 trasplantes, 27 hospitales de 13 comunidades autónomas habían intervenido en ellos, había sido necesario contratar 8 vuelos aéreos y 13 aeropuertos habían estado concernidos en aquella operación. Era un milagroso desideratum y, por el contrario, una ignominia a la que daba respuesta. Una enorme y triste paradoja. Si el juicio que me merecía la política era ya muy deprimente, aquello rebasaba cualquier límite. Fue lo que ayudó a que empezara a gestarse este libro, que comienza diferenciando radicalmente el idealismo de las ideologías. Un gran descubrimiento que encontré cuando trataba de averiguar qué eran las ideologías y si en verdad y en qué medida representaban las ideas e ideales de las personas. Un descubrimiento que me hacía comprender que el idealismo está representado por la grandeza de los ideales individuales de las personas. Y las ideologías son, en el fondo y en la forma, miserables adoctrinamientos colectivos de la política. Algo que dejaba en evidencia las enormes contradicciones entre filosofía virtuosa y la política degenerada. En aquel contexto de 2019, del año 2019, de diciembre de 2019, la generosidad de la donación de órganos y de mi asociación, de nuestra asociación Vida por Vida, era la plasmación de la verdad del idealismo y de la pureza filosófica. Y aquellos miserables diputados españoles era el retrato de las ideologías y la impureza política. José Antonio, en tu obra señalas que el de las ideologías ha sido un recorrido, vuelvo a abrir comillas, de fracasos y engaños. Y dices que ha sido así desde la Revolución Francesa, que prácticamente significa el acta fundacional de la democracia moderna, ¿no? ¿En qué momento crees que se torció todo? O sea, la Revolución Francesa significó, en alguna medida, y así lo acepta la historia, una esperanza respecto a la viabilidad de la democracia como forma de gobierno. De hecho, a partir de la Revolución Francesa, otros muchos países siguieron las enseñanzas que se derivaron de aquella experiencia, pero dices que a partir de ahí ha sido una brida de fracasos y de engaños. ¿Dónde se torció todo, a tu juicio? La Revolución Francesa y la Ilustración francesa han merecido todo tipo de juicios y valoraciones por muchísimos autores. Muchos de ellos muy favorables, seguramente porque se fijan en este aspecto más superficial que puede ser sus posibles connotaciones o connivencias con el comienzo de la democracia. Yo el planteamiento que hago en el libro lo hago desde la óptica de que la Revolución Francesa y, sobre todo, la Ilustración son el origen de las ideologías. La primera ideología que surge en Occidente es la Ilustración francesa. Es la que le proporciona los contenidos ideológicos a una primera ideología que luego va a ser implantada y puesta en funcionamiento a través del método de la Revolución Francesa, método revolucionario. Ya es una primera cuestión que empieza a fallar. Como diría Ortega, que para el que cualquier principio revolucionario o cualquier evento o acontecimiento revolucionario lo que va es contra el principio de continuidad histórica de la persona.
La Revolución Francesa y la Ilustración fueron la primera ideología, y ya ellas en sí mismas son un engaño y un fracaso. Libertad, igualdad y fraternidad eran sus grandes paradigmas. ¿Alguien puede recordar o pensar en dónde quedaron aquellos tres extraordinarios paradigmas? Seguramente quedaron en la guillotina o en la Vendée, en el genocidio de los girondinos católicos en la guerra civil de la Vendée, donde murieron más de 200.000 personas. Como digo, la revolución, libertad, igualdad, fraternidad, son solo excusas que sirven para justificar una demagogia de masas que estaba dirigida contra las élites monárquicas y aristocráticas para desplazar del poder a estas y colocar a las élites jacobinas de la burguesía. Una pura excusa. Y una segunda excusa era que pretendía un drástico cambio de los dogmas más ancestrales de la historia, el de la fe divina y el de sus reyes, para cambiarlo por una caja de dogmas seculares que estaban incorporados al concepto de la Ilustración, a una todopoderosa Ilustración francesa que se creía todopoderosa y que lo único que estaba estableciendo eran nuevos modelos conductuales para la sociedad. Como digo, es el comienzo de un recorrido de engaños y fracasos que va a proseguir durante los 200 años siguientes hasta nuestros días. En tu obra, José Antonio, nos vas marcando una serie de hitos históricos, nos vamos a detenernos en cada uno, lo podrán leer con más detenimiento en el libro, pero bueno, vas marcando una serie de hitos históricos que pasan por la autocracia napoleónica, las revoluciones a mediados del siglo XIX, el auge de los movimientos obreros, la Revolución Soviética, la Segunda Gran Guerra, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y las derivas políticas que nos acucian en este siglo XXI, ¿no? Pero por ir por partes, también mencionas que al hilo de aquella frustración que mencionabas, después de la Revolución Francesa, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1945, surge una nueva luz de esperanza que también se ve frustrada. ¿Por qué crees que se ve frustrada esa luz de esperanza? ¿Y en qué crees de qué se alimentaba esa esperanza en aquel momento? Bueno, como bien has introducido, desde la Revolución Francesa es un continuo devenir de idas y venidas en la historia de las ideologías. La primera es la de, como has comentado, la de retomar el antiguo régimen. Si la Revolución Francesa fue una revolución que lo que pretendía era sustituir al antiguo régimen de las monarquías por un nuevo régimen al margen de las monarquías y al margen de la Iglesia, aquello fue el primero de los grandes fracasos, porque la consecuencia directa de la que surgió de aquel movimiento fue el imperio napoleónico. Es decir, del antiguo régimen de los reyes de antes de 1800 emergió el imperio más gigantesco que había existido desde Roma. Un imperio que además sirvió para que cayeran más de 5 millones de personas en toda Europa. Y efectivamente, desde entonces es un circunloquio de idas y venidas que termina o que llegamos al momento del año 1945. 1945 podía ser visto como un tiempo de esperanzas. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial, el horror más extraordinario de lo que ha vivido la humanidad seguramente en toda su historia. Era el final de uno de los totalitarismos, del totalitarismo nazi de Hitler. Y como tal, podía verse como un nuevo tiempo de esperanzas. Pero aquella tremenda guerra, al final, no sirvió de nada. No sirvió de nada para que la geopolítica mundial dejara y cediera en sus
tremendas ambiciones de expansión. Salimos de los totalitarismos y ya en el año 1945 lo primero que se define es el nuevo orden mundial. En Potsdam, en la conferencia del año 1945, Roosevelt y Stalin se reparten Europa, se reparten el mundo, porque repartirse Europa en aquellos momentos era repartirse el planeta. Y crearon una polarización entre unos y otros, una polarización de tan extraordinarias dimensiones de la que no podía salir nada positivo. Entonces, aquellos tiempos de esperanzas pues resultaron tiempos de muchas dificultades, de la Guerra Fría. Durante 30, 40 años Europa y el mundo suspiraba por no llorar. Una tercera expectativa a la que te refieres también en el ciclo histórico es, después del fracaso o la decepción post-Revolución Francesa, del fracaso o la decepción post-Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, hay una nueva decepción, y no sé si también un fracaso, a tu juicio sí, tras ese tercer flash que ilumina un poquito la posibilidad de que las cosas puedan cambiar para mejor, que es la caída del muro de Berlín. ¿En qué fundamentas ahí el fracaso de esa nueva expectativa? 1989, la caída del muro de Berlín, es el canto a la esperanza, al menos para Fukuyama y para Karl Popper. Fukuyama creía haber llegado el fin de los totalitarismos y el fin de las ideologías con el triunfo definitivo del liberalismo. Karl Popper decía sin ningún recato que el comunismo había muerto a causa de sí mismo, a causa de sus agujeros negros de mentiras. Tiempos todavía de mejores esperanzas de las que podíamos haber sentido en 1945. Pero Fukuyama y Popper estaban equivocados. El comunismo volverá con más fuerza, no ya el marxismo ni el comunismo soviético, pero sí el neomarxismo, volverá con renovadas fuerzas y hasta se hará capitalista y se extenderá por todo el mundo. Asia, el Foro de Sao Paulo y Latinoamérica, y nacerá un nuevo marxismo que yo denomino y que se denomina neomarxismo, que habrá abandonado al proletariado. El proletariado ya, por suerte, hacía muchos años que había desaparecido y que había sido sustituido por pudientes clases medias en Occidente. Pero seguía la lucha continua del marxismo por la lucha de opresores oprimidos. Y como ya no había proletarios oprimidos, había que buscar nuevos motivos de opresión. Y es cuando surgen la multitud de identitarismos, desde los identitarismos de género, los identitarismos de raza y algunos más. Siempre con la cantinela de opresores oprimidas y de enfrentamiento de las personas entre ellas. De tu razonamiento a lo largo del libro se deduce, yo por lo menos lo deduzco así, no sé, me puedes corregir, evidentemente, que tú eres el autor, que el debate de las ideas se ha ido contaminando a lo largo de la historia a consecuencia de la inoculación de ideología en esas ideas, ¿no? Por ejemplo, una de tus últimas decepciones en este sentido se expresa en el hecho de que el fenómeno de la globalización haya desencadenado o desembocado en un globalitarismo, que es una forma también de ideologizar la globalización, ¿no? Bueno, sí, la deriva que ocurre tras la caída del muro de Berlín, con el nacimiento del neomarxismo y con la ebullición de identitarismos a la medida y gusto y medida de cualquiera, es la última pendiente del posmodernismo. Es el posmodernismo a través, por el camino de la cultura de la cancelación de todos los valores anteriores,
va a caer por la deriva identitaria y por el dogma ecológico laico panteísta del cambio climático. Hay Sí, no. ¿Ibas a añadir algo más? Sí. No, adelante. Esta es la última época del globalitarismo que no tiene nada que ver con la globalización. La globalización es un concepto económico propio del liberalismo político y económico. El globalitarismo, sin embargo, es un fenómeno político que lo que pretende es conquistar el poder político global en el mundo. Donde iba, una reflexión que me pareció muy interesante es que, a tu juicio, nos encontramos en una situación en la que los competidores en el mundo de la política juegan con cartas que no tienen el mismo valor. Por ejemplo, según tu teoría, la izquierda se diferencia de la derecha en que la izquierda tiene ideología, pero la derecha, sin embargo, no la tiene. La derecha, según tu razonamiento, se dedicaría a hacer un seguidismo que combate la ideología de la izquierda, pero sin tener una ideología propia. Creo que merece la pena que profundicemos en esto, que nos lo expliques con más detenimiento. Bueno, esto podríamos entrar a hablarlo dentro de la consideración o de intentar encontrar cuáles son las posibles diferencias que existen entre izquierdas y derechas. Yo lo que defiendo en el libro es que las diferencias entre izquierdas y derechas prácticamente no existen o que son muy difíciles de encontrar. Muy difíciles de encontrar en la esencia de las cosas, y ello se deriva de la vacuidad de lo que representan las ideologías. Es decir, son un significante sin significados. ¿Qué es izquierda? ¿Qué es derecha? ¿Qué ha sido a lo largo de los últimos 250 años? La izquierda ha sido 20 cosas distintas y la derecha ha sido otras 20 cosas distintas. Y además, muchas veces, en este discurrir temporal, han coincidido las unas con las otras. Y intentando encontrar alguna causa diferenciadora o algún momento, alguna circunstancia diferenciadora, al final el único elemento que las puede distinguir es precisamente el que acabas de comentar. La ideología en sí misma considerada como pura abstracción, sin contenidos y sin desarrollos. Porque efectivamente la izquierda, impulsada por su superioridad moral, es todo ideologías. Es decir, ideologías hasta aburrir, porque a base de las ideologías es la manera que tiene y ha demostrado tener para conquistar el poder político. El poder político siempre entendido o siempre con visiones de conseguir el poder económico. El poder político en sí, sin otra consideración, no le vale ni a las izquierdas ni a las derechas. Primero, ideologías, y las ideologías le dan el derecho político, le dan el poder político, y el poder político va acompañado necesariamente del poder económico mundial. Y las derechas, por el contrario, dicen no tener ideología. Y efectivamente se nota que no tienen ideología, o al menos las ocultan debajo de la alfombra. Pero no tener ideología significa sí tener ideología, aunque sea por omisión. La ideología de la derecha es no tener ideología, porque a la derecha lo que le interesa, al capitalismo lo que le interesa es la realidad. La realidad es la realidad económica, y a base del dinero tiene la realidad económica y el poder económico. No necesita ideología porque el poder económico lleva acompañado necesariamente el poder político. Esa es la gran diferencia. La izquierda lucha primero por el poder político, consigue el poder político para lograr el económico, y la derecha, el capitalismo, siempre va por delante el poder económico porque el poder económico va necesariamente asociado con el poder político. Entonces, a tu juicio, ¿a quién cabría responsabilizar más de ese proceso de alienación al que te refieres en el libro? ¿A la izquierda por acción o a la derecha por omisión? Bueno,
Como creo que digo, las dos son igualmente responsables. El igualmente no quiere decir que lo sean en las mismas cuotas. Sería estúpido tratar de aportar cuotas de responsabilidad en este caso, pero las dos son responsables. Una es por activa. La izquierda y el marxismo, su abanderado, el marxismo, lo son por activa porque, como decía antes, llevados por esa impertérrita superioridad moral, siempre llevan la iniciativa en el territorio político. Y esa superioridad moral es la que les conduce también a romper con el diálogo, con la dialéctica histórica que las ideologías siempre habían más o menos mantenido desde la propia Revolución Francesa. Una dialéctica que les permitía buscar algún tipo de diálogo constructivo para volver a retomar el proceso histórico. La izquierda, con la dictadura del proletariado y la lucha de clases en principios del siglo XX, decide romper por completo con cualquier dialéctica historicista. Es una imposición que la derecha tiene que necesariamente aceptar. Y la derecha, en cambio, es decir, a pesar de esta agresividad constante que muestra la izquierda, pues siempre muestra pasividad, siempre muestra complacencia, paciencia. La mejor imagen que puede reflejar lo que estoy comentando está en la portada de este libro, donde figura y se ve a la izquierda agresiva lanzándose hacia la derecha de azul y la derecha complaciente viendo y contemplando el panorama. Decía José Ignacio al hacer la presentación que el libro aparece en un momento en el que el debate político justifica mucho la reflexión en torno a las izquierdas y las derechas. Y hoy, cuando estábamos comiendo antes de venir aquí, le comentaba a José Antonio algo que, no sé, me ha venido a la cabeza en ese momento. Y es que da la sensación de que en este país el centro, que es donde se decía que se ganaban antes las elecciones, ha desaparecido. De hecho, los españoles, cuando buscaron una vía de consenso, un lugar de encuentro, un espacio en el que dialogar para ponerse de acuerdo y sacar adelante una transición que fue ejemplar, apostaron por el centro. Confiaron a la Unión de Centro Democrático, los primeros años de democracia, que gestionara la transición de este país desde una dictadura hacia una democracia. El centro, sin embargo, da la sensación de que ha desaparecido, y más después de escuchar al presidente del Gobierno que durante esta legislatura se dedica a construir un muro, pues acaso alguien iba a buscar el centro que no pueda pasar de la izquierda a la derecha, o que la izquierda no se hable con la derecha y la derecha no se hable con la izquierda, si es posible. ¿Damos por muerto al centro? Bueno, yo creo que hay que dar por muertos a la izquierda, a la derecha y a las ideologías en su conjunto. Tendría que volver Fukuyama a cantar las excelencias del liberalismo de entonces, porque izquierda y derecha, aunque traten de irse al centro, va a ser siempre por puras conveniencias. Nunca va a ser porque vayan a estar pensando en los ciudadanos. Van a estar pensando en sus propios intereses. Y unas veces serán más hacia la izquierda y otras veces serán más hacia la derecha. Pero el mundo de la política es un mundo de intereses y el mundo de las ideologías son solamente ropajes que la política utiliza porque valen para todo, valen para unos, valen para otros. Vale para ponerse chulo de un lado, vale para ponerse chulo del otro y vale para contemplar y quedarse en el centro. Y al final nadie mira por los ciudadanos. Estamos cerca de alcanzar la hora desde que hemos empezado y no sé si a lo mejor el público quiere formular una pregunta. No sé, don José Ignacio, usted que es el anfitrión, si le parece oportuno o no, porque igual vengo yo a romper alguna norma de la casa. Espero que hay que darle la palabra al público, ¿no? Pues yo... Si usted quiere, incluso a mí, porque... pues perfecto, adelante. Después de todas las sugerencias que nos ha planteado José Antonio, ¿no? Porque es un torrente de reflexión y de reflexiones que uno no puede evitar
que es lo que provoca siempre un libro. Yo siempre explico que los libros no son para tirarlos, son para guardarlos, porque cada vez que uno tiene un problema y va al libro y le pregunta al libro, el libro siempre responde. Hay que llegar con preguntas. Si no hace preguntas, responde poco, pero si se pregunta con preguntas, siempre responde, ¿no? Hay una cosa que se ha dicho, bueno, lo de las ideologías, esto es fantástico y estoy bastante de acuerdo, ¿no? Hay un problema en la tradición occidental que es la secularización de la cultura. La secularización de la cultura quitó los credos confesionalizados y construyó a partir más o menos desde la Ilustración. La Ilustración escocesa fueron los pioneros, antes que la francesa. Pero construyeron precisamente las ideologías, que las convirtieron, y lo que se ha convertido por parte de la izquierda, o es una pregunta que te hago, José Antonio, ¿no crees que las ideologías se han convertido en credos? En tanto que son, en muchos de ellos, religiones seculares. Es decir, Occidente tiene una manera de pensar, que es la que aprendimos de los griegos, de los romanos y de los judíos. Estos son los fundamentos, los mimbres con los que pensamos. Bueno, podemos secularizarlos y hacernos laicos, pero seguimos pensando con nuestra matriz, porque además hay un principio antropológico fundamental. El hombre no puede prescindir del ansia, como decía Siohan, de lo absoluto. Es decir, el hombre tiene que creer. La izquierda sí le da un credo a los suyos, un credo trascendente, es decir, religioso, igual que el nacionalismo. Son credos, son religiones seculares. Y ya no es solamente la ideología, que lo tengo que decir, no lo has definido, pero las ideologías son representaciones falsas de la realidad. Ideología falsa de la realidad, porque es idea. Todas las ideologías. Pero lo que no se profundiza es cómo las ideologías se hacen credos. Y por tanto en la izquierda sí que se ha producido, creo yo, y pido tu ratificación, lo han convertido en una creencia. Por eso arrastran, porque le trascienden, ¿no? Y de acuerdo, la derecha, y fíjense que en el debate social en España muchas veces se dice, bueno, ahora ya verás cuando le toquen el bolsillo a los ciudadanos. Cuando le toque el bolsillo al ciudadano le da igual, ya pueden poner impuestos y ya puede pasar hambre. Frente al credo no hay nada más potente, nada. Yo me dediqué en mis años más jóvenes como profesor de Historia de la Economía, cuando creía que la economía explicaba al hombre, me di cuenta que no. Me tuve que cambiar, irme más al pensamiento, porque la economía no explica al hombre. Entonces, cuando dicen todavía que la cartera, espérate que les duele la cartera, ¿qué es lo que hace la derecha? Lo que algunos teóricos o politólogos llaman la derecha hace la gestión. Y dejan yo diría más que la ideología, el credo se lo han dejado a nosotros. Sí, no, totalmente de acuerdo. Por eso el libro denosta las ideologías, porque las ideologías no son otra cosa que credos seculares. Es decir, la primera ideología nace con la Ilustración francesa y, como bien dices, la Ilustración francesa con su razón ilustrada, y la razón ilustrada de los franceses es una razón ya descafeinada, porque la razón de verdad, además de la escazosa, y el primer racionalista de la filosofía es Descartes, con su concepto de Gauss. Ese es el racionalismo absoluto, y Locke y otros. Pero la razón ilustrada francesa es el primer dogma secular, el que sustituye al auténtico dogma religioso que había imperado en Occidente justo hasta ese momento. Y se sustituye, es la sustitución de no había ideologías, antes de la Ilustración francesa no había ideologías, porque lo único que había era la idea de Dios y la idea de la religión. Y la sociedad occidental rendía pleitesía al dogma cristiano. A partir de la razón ilustrada es cuando nacen los dogmas seculares. Como digo yo, una caja de dogmas, porque la razón ilustrada lo inventa todo, lo sabe todo. Sabe mucho más que los griegos, que su logos y que su physis. Sabe mucho más que Descartes. Son los inventores de la división de poderes. La división de poderes las habían inventado 100 años antes los ingleses,
con el liberalismo en la gloriosa Revolución de 1688. Y, sin embargo, el que pasa a la historia por la división de poderes es Montesquieu 100 y pico años después. Y efectivamente, los dogmas seculares son credos. Y así se formulan la mayoría de las ideologías, siempre de izquierdas, porque las ideologías, como antes comentaba, solo son de izquierdas. Y claro, y se portan como absolutos credos. ¿Qué es el marxismo? Un credo sobre cantidad de dogmas distintos, porque primero es el dogma del proletariado y el dogma de la lucha de clases, después el del feminismo y después el de los identitarismos y después el ecopanteísmo climático. Absolutamente credos. Credos que sustituyen a las religiones y que son adoptados por la gente con la misma virulencia y con el mismo ansia que la propia religión. Sí, porque son redentores, son credos redentores, el marxismo es redentorista. Tanto así que cuando el dogma religioso por fin es abandonado o se pretende abandonar a raíz de la Ilustración, el hombre, el propio Nietzsche, cuando anuncia la caída, la muerte de Dios y la llegada del superhombre, se ve indefenso porque al no contar con un Dios no sabe a dónde va a ir y necesitan inventar algún concepto que les permita tener un fin en la vida. El fin en la vida para los credos ideológicos siempre va a ser el progreso y siempre va a ser el progreso de la izquierda. Muy bien, muy bien. Bueno, como ven, el debate está abierto. Esto es muy interesante, podríamos seguir discutiendo, pero yo quiero darles también la palabra porque se han tocado dos temas. El tema de la Revolución Francesa, que la historiografía la ha convertido en un mito también salvador, ¿no? Era quien trajo el liberalismo. Bueno, después del baño de sangre que fue la Revolución Francesa, ya hace falta clamar por la libertad, la igualdad, la fraternidad. La fraternidad, que son principios que están en toda la tradición occidental. Quien verdaderamente entiende la fraternidad es San Pablo. Lo que hacen los ilustrados franceses al hablar de fraternité, pues ya están fundamentando algo de San Pablo, pero un poco más descafeinado, porque está en la idea de San Pablo cuando dice: por la sangre derramada por Cristo, gentiles y judíos nos han hermanado. Somos hermanos. El principio de la fraternidad, que ellos la reinterpretan de otra manera más secularizada. Pero bien, el foro está abierto, ustedes tienen Adelante. La palabra, empieza este señor. Aquí le pasaron un micrófono para que le puedan escuchar el resto de los asistentes. Adelante, buenas tardes. ¿Me levanto o no? Quiera, no. Pues entonces no me levanto. José Antonio, son muchas las cosas que vienen a la cabeza y quiero simplificar. Nos conocemos hace muchísimos años. De tu dimensión intelectual ya tengo datos por ese conocimiento. Casi nuestros intercambios han sido en clave de humor, que también se alimenta de inteligencia. Pero te digo que cuando yo entré y compré el libro, por el afecto que te tengo, sabía que lo iba a leer. Y mi intención era ponerlo en la cola. Yo soy gran lector y quiero aprender. Y el poco tiempo que estuve antes de que subierais al estrado, leí la contraportada y la presentación. Lo pongo el primero, lo voy a leer. Pero quería plantearte una pregunta. Lo voy a leer, repito, pero no esperando en la cola, sino desde ya. La pregunta tiene que ver con el momento que estamos viviendo y se apoya o se cuelga de una palabra que habéis utilizado los dos varias veces, José Luis Prusen y tú, que es la palabra, el concepto esperanza. Va la pregunta. En este momento, esta pesadilla pavorosa que estamos viviendo, ¿tú ves algún motivo para la esperanza, algún optimismo a corto, medio y largo plazo? No está mal. Bueno, esta sería el otro día comentaba, esta sería la segunda parte del libro, porque un segundo libro para intentar responder al panorama tan desolador que el libro describe. El libro describe con tanta crudeza y pesimismo la situación que no se puede plantear soluciones porque solamente deja planteado el problema.
Yo no le veo soluciones a este tema. El ser humano está perdiendo su propia condición humana. Ya no tiene, el espíritu lo tiene perdido hace décadas. Casi desde el relativismo de Nietzsche, el ser humano pierde la posibilidad de continuar su vida. Pero ahora, 100 años después, es que el mundo es un nuevo mundo. Y es un nuevo mundo en el que ya es que no existe ni pensamiento. La existencia de la inteligencia artificial, solamente la palabra, lo que implica es que estamos en un proceso de caída de la inteligencia mental humana. Cuanta más inteligencia artificial, más va a ir degenerando la inteligencia de las personas. Y si vamos al gran paradigma de Descartes, de su discurso del método del cogito ergo sum, pienso, luego existo, significa que la existencia de la persona depende del pensamiento. Cuando las personas dejen de pensar, cuando las personas dejen de tener inteligencia, habrán desaparecido, no tendrán pensamiento. Si no tienes pensamiento, si no tienes inteligencia, has perdido la existencia. Esto es solo filosofía, pero es la clave del ser humano. La clave del ser humano es el pensamiento. Solo después del pensamiento viene todo lo demás arrastrado. Los momentos actuales son de que no hay pensamiento. Son inteligencia artificial, es la bioquímica, es las redes sociales. Que las redes sociales que infectan por completo las cabezas de la sociedad. Sin pensamiento, el mundo no tiene solución. ¿Cómo recuperar el pensamiento? Pues muy complicado. José Antonio, muchas gracias por tu gran esfuerzo de estos años en escribir este libro que vamos a leer todos con gran cariño y devoción. Yo tenía algo que preguntarte al respecto, aunque esto último que has estado apuntando es clave. Has hecho un esfuerzo, vamos a poner el hito de la Revolución Francesa hasta la sociedad de hoy, sin embargo, no hay comparación posible con aquellos tiempos de finales del siglo XVIII con los de ahora. Sí ha habido muchas ideologías que, como tú has dicho, incluso en algunas veces, bueno, muchas no, dos ideologías que han coincidido a veces, incluso se han puesto de acuerdo. La gran pregunta era, que hemos tenido aquí todos en la cabeza muchas veces, como por ejemplo en España, cuando han coincidido esas ideologías, que hemos votado, o se ha votado en España el 90% a dos partidos, no se han puesto de acuerdo, como ha ocurrido en otros muchos países de Occidente. Concentración, coalición, gobiernos de alternancia. Desgraciadamente, esto no ha ocurrido aquí. Dicho esto, yo no sé si hay una razón en sí. Sin duda, la expresas en tu libro y es el identitarismo, todo el tema de independentismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay algo más que hilvana todo a lo largo de la historia. Y te has referido muy poco a ello. Porque por encima de las ideologías está el interés económico, que, como has apuntado, es una herramienta. La ideología es una mera herramienta para conseguir el tema económico. Entonces, la pregunta que tengo para ti es, ¿realmente hoy es comparable con todo aquello? No digo que el esfuerzo que hemos hecho, muchos que hemos estudiado a lo largo de nuestra vida, la historia, y hemos intentado comprender todo esto, pero es que no tiene nada que ver la sociedad actual que tú has descrito en esta última intervención que has hecho con la de hace 200 años. Y no tendrá nada que ver con la de dentro, no de 200 años, de 20 años. Porque hoy la herramienta no es la ideología ya, que lo es, sigue siendo porque es fácil y está ahí. Es la educación y la manipulación. ¿No te parece que esto es así? No,
Evidentemente, lo que desde el principio el libro manifiesta y aquí defendemos, es que desde hace 225 años a hoy ha cambiado la vida por completo. Pero ha cambiado la vida, según yo digo, a peor. Porque de ahí el proceso de alienación, de ahí el título del libro, una dialéctica alienante. ¿Por qué es una dialéctica y por qué el título del libro? El título del libro viene del proceso histórico de la alienación de Hegel. La dialéctica discursiva de Hegel es una dialéctica historicista que parte, habéis oído muchas veces, de la tesis, de la antítesis y la síntesis. Él dice que la historia se mueve por ciclos históricos y que dependiendo de los ciclos históricos, y los ciclos históricos se mueven a través de esta dialéctica, la dialéctica de la tesis, de la antítesis y de la síntesis. El proceso histórico siempre parte de un punto de partida, valga la redundancia, que es la tesis. Es decir, el proceso y el progreso de la historia, lo que recomienda y dice Hegel, es que lo que hay que ponerlo es alienarlo. Hay que alienar la tesis, hay que alienar el momento en el que vives con afán constructivo, con una crítica alienante, destructiva al máximo, que te permita extraer una síntesis constructiva. Una síntesis que es distinta de la tesis, que no es la antítesis y que puede estar a medio camino entre la tesis y la antítesis. Y esa síntesis es nuevo punto de partida de otra tesis en otra época histórica que tendrá otra antítesis y otra síntesis. Y serán todo, es una concatenación de ciclos históricos. Y dice, la evolución depende de que esos ciclos históricos se desarrollen en armonía o no en armonía. Cuando la tesis, la antítesis, ese ciclo histórico se desarrolla en armonía, da lugar a la evolución del ciclo histórico, da lugar al progreso, da lugar a la evolución. Y cuando el ciclo histórico no se desarrolla en armonía, da lugar a la involución. De ahí la falsa concepción de la izquierda continuamente con el progreso y con la titularidad del progreso. El progreso depende de los ciclos históricos y depende de la armonía. Lo que ha ocurrido algunas veces durante estos 200 y pico años, básicamente es que ha sido un proceso alienante sin armonía. No ha habido posibilidad de dialéctica, básicamente desde el año 1900, cuando nace el marxismo, la lucha de clases y la dictadura del proletariado. Desde ese momento se han roto todos los puentes de interlocución. Entonces, 200 años han sido básicamente, ha habido momentos que no han sido, que han sido de armonía y en el cual ciclos durante los que ha evolucionado. Pero en el conjunto, estos 225 años, lo que han llevado al mundo es a un mundo peor. A un mundo, sí, mucho más avanzado. Hay aviones, hay carreteras. Pero ¿dónde está la libertad del hombre? ¿Dónde está el pensamiento del hombre hace 225 años? ¿Y dónde está el pensamiento y las posibilidades que tiene el hombre en el día de hoy? Yo, José Antonio, al hilo de lo que decía la persona que ha intervenido hace un momento, creo que no deberíamos ignorar un concepto que él ha enunciado, que yo tenía en la mente y que había asociado también al término esperanza. Yo creo que si esta sociedad tiene alguna esperanza o puede tener alguna esperanza, tiene que empezar a construirla desde la educación. Creo que es la única a la que nos podemos confiar en este momento. Hemos perdido ya, y lo digo como periodista un poco decepcionado en este sentido, prácticamente la batalla de la información. Yo creo que la democracia es un sistema que se fundamenta en el hecho de que personas informadas toman de forma colectiva decisiones responsables. Pero claro, cuando las personas no están informadas, es imposible que las decisiones que toman puedan ser responsables. Si parten de conceptos confundidos o equivocados, es imposible que se les puedan pedir responsabilidades por esas decisiones cuando votan, ¿no? La batalla de la información yo creo que está perdida fundamentalmente porque estamos en un reinado bastante complicado de desinformación, de posverdad, de renuncia a considerar los hechos y anteponer las emociones. No es que ahora es de noche, no es que yo siento que es de día, me da igual que digas que es de noche, es que para mí es de día. Oiga, pero es que es de noche en Madrid hoy. No, pero es que yo siento que es de día. Y no sales de ese bucle. Y luego, para complicarlo más todavía, lo que tú decías, las redes sociales, la mayoría de los ciudadanos ya se informan a través de
redes sociales, fundamentalmente los jóvenes. Una de mis grandes decepciones fue dando una charla a los alumnos de último curso de la Universidad de Navarra el año pasado. Les pregunté qué expectativas vitales tenían. Pocos se querían dedicar, pocos, me llamó la atención mucho, al periodismo, propiamente dicho, es decir, a trabajar en medios de comunicación. La mayoría quería trabajar en gabinetes de comunicación de compañías, de empresas. Y el 90% al menos de alumnos de último curso de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, que pasa por ser la más prestigiosa en este país en esa materia, al menos el 90% decía que solo se informaba por redes sociales, solo por redes sociales. Informarse por redes sociales tiene el riesgo de que uno solo recibe la información que el algoritmo decide que debe recibir, es decir, la información que coincide con su forma de pensar, de manera que es imposible que contraste su forma de pensar con la forma en que piensan otros y que pueda buscar, como decía ahora José Antonio, siguiendo un poco a Hegel, entre la tesis y la antítesis, una síntesis que a lo mejor le permita evolucionar. La gente no cambia de forma de pensar porque constantemente está retroalimentando esa forma de pensar a través de las redes sociales. Y yo creo que por eso la única forma que este país y quizá este planeta tiene de intentar abordar este proceso que genera un cierto pozo de desesperanza, ¿no?, de decepción, es confiar en que la educación haga que los ciudadanos del futuro sean ciudadanos más exigentes a la hora de plantearse cómo se informan para poder tomar decisiones responsables cuando votan, para ser ciudadanos mucho mejor conceptuados desde el punto de vista de su capacidad para tomar decisiones, como digo, que puedan ser construidas sobre bases ciertas. Bueno, no quería enrollarme porque de lo que se trataba era debatible, pero quería ir al tema de la educación. Sí. Al tema de la educación. Sí, la educación. El problema es ¿qué educación? Una educación que anime al pensamiento. Claro, si la educación lo que es una educación gregaria y las últimas décadas, no en España, por supuesto, sino en todo Occidente, la educación es una educación gregaria y adoctrinadora, cuando lo que tiene que hacer es justo lo contrario, hacer pensar al ciudadano. Vuelvo al pensamiento. Sin pensamiento y al humanismo, sin el pensamiento del hombre, el ser humano del Renacimiento, no se puede hacer nada. Seremos máquinas, sin inteligencia mental, sin pensamiento, sin esa vocación por entender, por saber, por conocer, que es lo que ha movido siempre la historia de la humanidad al hombre. Sin eso, lamentablemente, no habrá salida. Habrá otro mundo, pero no será el mundo que hemos conocido hasta hoy, el hombre del ser. Eso no existirá. Bueno, tremendo. ¿Había más preguntas? Es el momento. Bueno, pues por echar un poco más leña al fuego, de decir, claro, el problema de la educación, lo que nos hemos dedicado durante muchos años a la educación universitaria, hemos visto cómo ha evolucionado, ¿no? Porque al final la educación lo que está buscando es uniformización. Eso de que cada uno vaya a un aula a pensar y que cada uno saque su pensamiento, eso yo creo que ha desapareció. Hay unos métodos que utilizan ahora, se llaman las guías docentes y todas estas cosas, que hay que dar, además de doctrina, estoy muy de acuerdo con José Antonio, uniformizar al personal. Estamos creando desde las universidades, que eran sitios donde la crítica debería existir, se está uniformizando todo. Van saliendo con cliché. Uno de los debates que ha existido, por ejemplo, en la universidad era, la universidad está aquí para dar respuesta a las demandas sociales, y más concretamente al mercado. En esto participé yo en una ocasión, cuando tenía alguna responsabilidad, o la universidad, o algunos que defendíamos que la universidad no era para dar satisfacción a las demandas sociales. Y es un problema que se plantea. La universidad está para ser conciencia crítica de la sociedad, evidentemente. Para ser la conciencia crítica, lo que piensan. Ciertamente. Estoy de acuerdo. Y no decir, bueno, como la demandan, y se ha convertido la universidad ahora en una escuela de formación profesional, todo es formación profesional, uniformizadora. Y todo el mundo está cortado por los mismos clichés.
sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, las ciencias humanas, etc. Lo políticamente correcto. Claro, claro. La igualdad, una universidad que se precie, yo pertenezco a la pública, claro, pues claro, tiene sus unidades de género, sus unidades de igualdad, sus unidades de esto, pero unidades de pensamiento no existen. Creo que había alguna intervención más por ahí. Más crítica. Sí, buenas tardes. José Antonio, yo quería primero darte la enhorabuena máxima por el libro, pero fundamentalmente lo que quería hablar de otras dos cosas, salirnos un poco del tema tan brillante y tan duro que habéis venido tratando todo el rato. Y es porque yo fui compañero de José Antonio en su formación, que se le ha pasado al presidente contarlo, que nos formamos en el Colegio Calasancio, y durante todos los años en el Colegio Calasancio fuimos compañeros de curso. Y la casualidad del tema es que fuimos compañeros entonces, nos separamos prácticamente, él se dedicó a la abogacía, yo me dediqué a la medicina, yo acabé en el trasplante y él acababa al final en el trasplante. Parece como dos gemelos de estos que se separan en la vida y al final acaban en lo mismo. Y acabar en el trasplante me ha parecido algo fantástico, que acabásemos hablando de donación y trasplante en esta charla. Por lo demás, o sea, estoy absolutamente de acuerdo con varias cosas. Una de ellas con la que se ha dicho al principio. Yo cuando venía, decía, leyendo el título del libro, digo, me parece fantástico, me parece absolutamente actual, pero seguramente será un libro que yo tendré de recuerdo de José Antonio. Sin embargo, después de estar en la charla, es una realidad que dice uno, qué bien se trata el tema y cómo es capaz si quieres, transmitir lo que ha pasado en la sociedad para llegar a esta sociedad política o a esta política que tenemos en el momento actual. Y esto es lo que habéis comentado en toda la charla. Entonces, por supuesto, ahora no me lo voy solamente a leer, además de que me lo dedique, sino que me lo voy a leer pronto, porque me parece que tiene máximo interés. Oye, daros la enhorabuena y por mi parte ninguna pregunta, vamos, faltaría más. Muchas gracias. Ya sabéis todos, amigos, que uno tiene amigos que de verdad son amigos. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues les sugiero entonces que compren el libro, que lo lean y que lo lean críticamente y verán cómo les sugiere muchas preguntas, o por lo menos calentarse la cabeza pensando, que es el propósito del libro. José Antonio, muchas gracias por tu aportación, por tu libro. José Luis, muchas gracias por tu presencia y tu ayuda, y a todos ustedes por su presencia. Esperamos verles pronto por aquí en otro acto. Gracias. Muchas gracias. Este señor es muy bueno, porque es muy vivo, más que es un hombre de... Sí, ya se ve, que sabe. Una capacidad de hablar y llevar bien. No lo habéis hecho fantástico. Y de verdad que es muy bonito. A mí, una catarata de Ya ves el interés. Sí. Lo que me ha sorprendido es que los que se llaman de educación que tienen una visión tan pesimista también. Soy pesimista. Yo no digo que soy pesimista, digo soy realista. Yo si hubiera dicho una última palabra aquí, hubiera dicho, creo que la forma de cambiar estos no ser espectadores, convertirlos en actores. Dejar de ser... No podéis romper esa cadena. Dejar de ser gregario. Pero ¿cómo dejar de ser gregario si no te dejan pensar? Pensamiento del conocimiento. Hoy todo está todo tan calificado en la Universidad de... Yo he sido decano de la Facultad de Filosofía, que fue en un debate que tuve con la ciencia de la facultad,